Quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decir. Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Capítulo 3. Tratemos de no estar entre estos 7 falsos devotos de María. Numerales del 90 al 104. Presupuestas las 5 verdades anteriores, es preciso, ahora más que nunca, hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. En efecto, hoy, más que nunca, nos encontramos con falsas devociones que fácilmente podrían tomarse por verdaderas. El demonio, como falso acuñador de moneda y engañador astuto y experimentado, ha embaucado y hecho caer a muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen, y cada día utiliza su experiencia diabólica para perder a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Como un falsificador de moneda, no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, y muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena. Así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones, tanto como las de Jesús y María. La devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a la Santísima Virgen, porque son entre las devociones lo que el oro y la plata entre los metales. Es por ello importantísimo, primero, conocer las falsas devociones para evitarlas y la verdadera para abrazarla. Segundo, conocer cuál es, entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de optar por ella. Hay, a mi parecer, 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen María, a saber, primero, los devotos críticos. Segundo, los devotos escrupulosos. Tercero, los devotos exteriores. Cuarto, los devotos presuntuosos. Quinto, los devotos inconstantes. Sexto, los devotos hipócritas. Y séptimo, los devotos interesados. Los críticos. Los devotos críticos son, por lo común, sabios, orgullosos, engreídos y pagados de sí mismos, que en el fondo tienen alguna devoción a la Santísima Virgen, pero critican casi todas las formas de piedad con que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores fidedignos o tomadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. Se irritan al ver a las gentes sencillas y humildes arrodilladas para rogar a Dios ante un altar o imagen de María o en la esquina de una calle. Llegan hasta acusarlas de idolatría, como si adoraran la madera o la piedra. En cuanto a ellos, así dicen, no les gustan tales devociones exteriores, ni son tan candidatos como para creer a tantos cuentos e historietas como corren acerca de la Santísima Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, responden que hablaban como oradores en forma hiperbólica o dan una falsa explicación de sus palabras. Esta clase de falsos devotos y gente orgullosa y mundana es mucho de temer
hace un daño incalculable a la devoción a la Santísima Virgen, alejando de ella definitivamente a los pueblos, so pretexto de desterrar abusos. Segundo, los escrupulosos. Los devotos escrupulosos son personas que temen deshonrar al hijo al honrar a la madre, rebajar al uno al honrar a la otra. No pueden tolerar que se tributen a la Santísima Virgen las justísimas alabanzas que le prodigan los santos padres. Toleran penosamente que haya más personas arrodilladas ante un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si esto fuera contrario a aquello, o si los que oran a la Santísima Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable con tanta frecuencia de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan a ella tantas veces. Oigamos algunas de sus expresiones más frecuentes. ¿De qué sirven tantos rosarios? ¿Tantas congregaciones y devociones exteriores a la Santísima Virgen? ¡Cuánta ignorancia en tales prácticas! Esto es poner en ridículo nuestra religión. Hábleme más bien de los devotos de Jesucristo. Frecuentemente lo nombran sin descubrirse, lo digo entre paréntesis. Hay que recurrir a Jesucristo. Él es nuestro único mediador. Hay que predicar a Jesucristo. Eso sí es sólido. Y lo que dicen es verdad, en cierto sentido, pero la aplicación que hacen de ello para combatir la devoción a la Santísima Virgen es muy peligrosa. Es un lazo sutil del espíritu maligno, no pretexto de un bien mayor, porque nunca se honra tanto a Jesucristo como cuanto se honra a la Santísima Virgen. Efectivamente, si se la honra es para honrar más perfectamente a Jesucristo, pues si vamos a ella es para encontrar el camino que nos lleva a la meta, que es Jesucristo. La Iglesia con el Espíritu Santo bendice primero a la Santísima Virgen y después a Jesucristo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y esto no porque la Virgen María sea mayor que Jesucristo o igual a él, lo cual sería intolerable herejía, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo hay que bendecir primero a María. Digamos, pues, con todos los verdaderos devotos de la Santísima Virgen y contra sus falsos devotos escrupulosos. María, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tercero, los exteriores. Los devotos exteriores son personas que cifran toda su devoción a María en prácticas externas. Solo gustan de lo exterior de esta devoción porque carecen de espíritu interior. Rezan muchos rosarios, pero atropelladamente. Oyen muchas misas, pero sin atención. Se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo gustan de lo sensible de la devoción, no buscan lo sólido, de suerte que, si no experimentan algo sensible en sus prácticas piadosas, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. No hay gente que más critique a las personas de oración que se empeñan en lo interior como lo esencial, aunque sin menospreciar la modestia exterior que acompañe siempre a la devoción verdadera. Cuarta, los presuntuosos. Ay, los devotos presuntuosos
son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia, etc. Duermen pacíficamente en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que son devotos de la Santísima Virgen. Se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión y se condenarán porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del Escapulario u otras congregaciones. Llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que no se morirán sin confesión, que basta un buen Señor, pequé a la hora de la muerte. Y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntual y humildemente 7 Padres Nuestros y Aves Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio de la Santísima Virgen, que ayunan, etc. Para confirmar sus palabras y enceguecerse aún más, alejan hechos, verdaderos o falsos, poco importa, que han oído o leído, en que se asegura que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida rezaron algunas oraciones o cumplieron algunas devociones en honor de la Santísima Virgen, recitaron para confesarse o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que se confesaron, o a la hora de la muerte obtuvieron de Dios, por la misericordia de la Santísima Virgen, el perdón y la salvación. Ellos esperan correr la misma suerte. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica, porque ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo su Hijo? Si María se obliga a salvar por su misericordia a esta clase de personas, autoriza el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. ¿Y esto quién osaría siquiera pensarlo? Protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, devoción que después de la que se tiene a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, es la más santa y sólida de todas, constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega. Confieso que para ser verdadero devoto de la Santísima Virgen no es absolutamente necesario que seas tan santo, que llegues a evitar todo pecado, aunque esto sería lo más deseable. Pero es preciso, al menos, nota bien lo que te digo. Primero, mantenerte sinceramente resuelto a evitar por lo menos todo pecado mortal, que ultraja tanto a la madre como al hijo. Segundo, violentarte para evitar el pecado. Y tercero, inscribirte en las cofradías, rezar los 5 o los 20 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Todas estas buenas obras son maravillosamente útiles para lograr la conversión de los pecadores, por endurecidos que estén. Y si tú, lector, fueras uno de ellos, aunque ya tuvieras un pie en el abismo, te las aconsejo a condición que las realices con la única intención de alcanzar de Dios, por intercesión de la Santísima Virgen, la gracia de la contrición y el perdón de tus pecados, y vencer tus hábitos malos, y no para permanecer tranquilamente en estado de pecado. No obstante, los remordimientos de la conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos,
y las máximas del Santo Evangelio. 5. Los inconstantes. Los devotos inconstantes son los que honran a la Santísima Virgen a intervalos y como a saltos. Ya fervorosos, ya tibios, en un momento parecen dispuestos a emprenderlo todo por su servicio, poco después ya no son los mismos, abrazan de momento todas las devociones a la Santísima Virgen y se inscriben en todas sus cofradías, pero luego no cumplen sus normas con fidelidad. Cambian como la luna, y María los coloca debajo de sus pies, junto a la media luna, porque son volubles, indignos de ser contados entre los servidores de esta Virgen fiel, que se distingue por la fidelidad y la constancia. Más vale no recargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne. 6. Los hipócritas. Hay todavía otros falsos devotos de la Santísima Virgen. Hay los devotos hipócritas. Encubren sus pecados y costumbres pecaminosas bajo el manto de la Virgen fiel, a fin de pasar a los ojos de los demás por lo que no son. 7. Los interesados. Existen finalmente los devotos interesados. Son aquellos que solo acuden a la Santísima Virgen para ganar algún pleito, evitar un peligro, curar de una enfermedad o por necesidades semejantes, sin las cuales no se acordarían de ella. Unos y otros son falsos devotos, en nada aceptos a Dios ni a su Santísima Madre. Resumen de los 7 falsos devotos. Pongamos pues suma atención a fin de no pertenecer al número de los devotos críticos que no creen en nada, pero todo lo critican. Los devotos escrupulosos que temen ser demasiado devotos a la Santísima Virgen por respeto a Jesús. Los devotos exteriores que hacen consistir toda su devoción en prácticas exteriores. Los devotos presuntuosos que bajo el oropel de una falsa devoción a la Santísima Virgen viven encenados en el pecado. Los devotos inconstantes que por ligereza cambian sus prácticas de devoción o la abandonan a la mejor tentación. Los devotos hipócritas que entran en las cofradías y visten la librea de la Santísima Virgen para hacerse pasar por santos. Y finalmente, los devotos interesados que solo recurren a la Santísima Virgen para librarse de males corporales o alcanzar bienes de este mundo.